en directo en la plataforma YouTube para llevar a cabo la transmisión de los partidos de cuarto final vuelta del campeonato interno de la Federación Limpeña de Fútbol de Salón. Aquí San Isidro tuvo una ocasión, una buena oportunidad para abrir el marcador. Se enfrentan Nueva Asunción y San Isidro, partido de vuelta ya que abren estos cuartos de finales. Aquí va atacando Invernici para Nueva Asunción, se le fue la pelota. La tiene Ortega, va a ser salida para San Isidro. Aquí va a ser choque lateral para la B azulada. Ahí va el servicio. Ya jugaba Romero. Aquí tiene Jorge Galeano. Romero. Es de Páez. Páez con el balón. Encara el 10. Va Páez. Se intentaba apoyarse con Invernici. Sin embargo, llegaba la cobertura de Martínez. Juega ahora Nueva Asunción. Romero. Romero. Aquí la tiene Ruffinelli. Busca remate. Termina sacando Erwin Zorrilla. Será saque lateral para Nueva Asunción. Aquí va el servicio. Romero que juega con Invernici. Se complica allí con el balón. Termina llevando ahora Invernici. Invernici juega con Romero. Romero para Ruffinelli. Lo controla a duras penas. Va Ruffinelli. El pase para Páez. Intenta la devolución. Rechaza la defensa de San Isidro. A reiniciar las acciones para Nueva Asunción con Romero. Romero le pega. Zorrilla que bloquea el remate. Intenta la contra. Aquí San Isidro recupera rápidamente Nueva Asunción. Aquí va Romero. Encara Romero. Se mete. Le pega Ortega. Atención, el rebote le queda a Páez. Juega con Invernici. Allí se le fue la pelota. Llegaba la cobertura de Martínez. Va a ser saque lateral para Nueva Asunción, que tuvo una chance interesante. Juega Invernici. Páez. Páez la hizo bien. Páez. Travesaño y afuera. Travesaño y afuera. Lo tuvo Páez. Sale Ortega, que hizo jugar rápidamente con Ocampos. Sin embargo, no alcanzó esa pelota. Repone Nueva Asunción. Páez. Invernici. Invernici con la pelota. César Invernici juega con Néstor Páez. Páez. Páez deja para William Romero. Va Romero. Ruffinelli que recibe. Atrás nuevamente con Romero. Juega para Invernici. Hace circular el balón en el conjunto de la B azulada. Marca Erwin Zorrilla. Sale Martínez. Recupera Invernici para Nueva Asunción. El pase aquí está Romero. El remate afuera. Volvió a llegar Nueva Asunción, que tiene la obligación de ganar. Partido de ida ganó 4-1 el cuadro de San Isidro. Será saque lateral para el conjunto granate. Va jugando Ortega. Ahí va el cabezazo defensivo. Va a ser lateral a favor de San Isidro. Ahí lo vemos a Gastón Oviedo. Oviedo, el balón arriba y queda el disparo. La para con el pecho Páez. Sale Nueva Asunción. Balón largo para Invernici, que no puede controlar. Va a ser saque lateral a favor de San Isidro. Ortega. Ortega a las manos de Galeano. Sale Galeano para Nueva Asunción. Páez. Páez. Conduce Páez. Deja para Romero. Invernici. De vuelta para Romero. Profundiza para Ruffinelli. Va saliendo aquí desde el fondo San Isidro. El cabezazo de Oviedo. Ya se fue el balón, dice el árbitro. Hacer saque lateral a favor de Nueva Asunción. Invernici. Romero. Ahí va recuperando San Isidro. Va Oviedo. Gastón. Definió Galeano. Galeano que tapó y juega rápido con Invernici. Se viene la contra. Va Invernici. Ataca a Nueva Asunción. Sigue Invernici. Invernici que aguanta. Retrocede Oviedo y recupera. Ahora sale San Isidro. Gastón. El remate. Volvió a parar Galeano. Por el otro sector llegaba solo Campos. Pero no
Soltó el pase. Aquí viene Invernizzi. Recupera Erwin Zorrilla. Jugó para Martínez. La tiene Martínez. Viene San Isidro. Zorrilla. Y aquí no se entendieron entre Zorrilla y Fernando Martínez. Va a ser saque lateral para Nueva Asunción. Desaprovechó una buena ocasión de contra. El combinado de San Isidro. Galeano. Galeano con el balón. Juega con Páez, el pase para Ruffinelli, le pegó Ortega. Enzo Ortega se agiganta la portería de San Isidro. Volvió a evitar un gol en su portería. Aquí va jugando Romero. Páez controla la vía azulada, el ritmo de juego. Romero, Páez, Páez, Néstor, le pega. Ortega se queda con el balón. Ortega, que va saliendo. Aquí juega para Martínez. Va saliendo Ocampos. El pase no fue bueno. Repone Nueva Asunción. Romero. Invernizzi. Romero. Páez. Páez. Sigue Páez. Deja para William Romero. Ahí va para Invernizzi. Invernizzi quiso jugar con Ruffinelli, pero no se entendieron. A ver, cambios en la vía azulada. Va ingresando. Bueno, hay pedido de pausa, así que aguardamos que se reanuden las acciones. Bien, señores, se reanudan las acciones. Va jugando San Isidro, recibe Gastón Oviedo. Oviedo, Gastón, escapó bien Gastón, cruza para Campos, se lo pierde el número 10 de San Isidro, Arnaldo Campos. Tuvo una chance inmejorable para abrir el marcador, la más clara hasta ahora en el partido para San Isidro. Va jugando ahora la Nueva Asunción. Maneja Invernizzi. Romero. Ahí va atacando Nueva Asunción. Brian Pizurno. Se fue el balón. Será saque lateral para el conjunto de la vía azulada. Brian Pizurno. Juega con Romero. Romero. La tiene Romero. Deja para Invernizzi. Devolución para Romero. Hace circular el balón Nueva Asunción. Sánchez. Aquí la tiene William Romero. Juega nuevamente con Sánchez. Al medio con Pizurno. Atrás con Romero. Juega con Invernizzi que le pega. Ortega que responde bien. Y va a ser córner para Nueva Asunción. Tiro de esquina. Y corresponderá a la vía azulada. Autoriza el árbitro. Recibe Brian Pizurno. Brian. Atrás con Galeano. Reinicia las acciones con el portero. Conjunto de Nueva Asunción. Lleva Pizurno. Deja para Romero. Devolución para Brian Pizurno. Busca el espacio para rematar. Quiso salir aquí San Isidro y lo hace. Sin embargo, el balón se pierde por el costado y va a ser saque lateral para Nueva Asunción. Romero. Invernizzi. Invernizzi. Sigue Invernizzi. Jugó con Romero.
César Invernizzi. Aquí va para Romero, recibe Sánchez, le pega, se desvía por el camino y va a ser córner para Nueva Asunción. Defiende el conjunto San Isidro que ganó la ida, que tiene la ventaja. Aquí busca Brian Pizurno, presionaba Ocampos. Atrás con Galeano. Le va a pegar el guardameta de Nueva Asunción y el remate afuera. Intentó el disparo. El guardameta Nueva Asunción va saliendo el vigente campeón. Aquí Oviedo, que no puede controlar de manera correcta, por lo cual será saque lateral para Nueva Asunción. Juega Brian Pizurno, deja para Romero. Romero que se conecta por el otro lado con Invernizzi. Se la lleva Invernizzi, encara Invernizzi, metió el pase. Interceptado por Erwin Zorrilla. Será saque lateral para Nueva Asunción. Aquí está Romero. Romero para Invernizzi. Invernizzi que deja para que juega con Brian Pizurno. Romero, el taco. Rechaza Erwin Zorrilla. Será reposición para Nueva Asunción. Invernizzi. Invernizzi. Tiene Invernizzi. Invernizzi. Ahí va para Brian, le pegó. El balón que impacta por la parte externa de la portería. Fue un buen disparo de Brian Pizurno. Levanta la pelota Erwin Zorrilla buscando a Oviedo. Fue demasiado largo ese balón. Va a ser reposición de portería a favor de Nueva Asunción. Ahora sí autoriza el árbitro. Juega Nueva Asunción. Romero. Invernizzi. Tiene problemas al controlar. Se le va el balón. Será saque lateral para San Isidro. Erwin Zorrilla. Recibe Enzo Ortega. Ahí va el juego largo. Quiso controlar Pizurno, pero se le fue el balón. Va a ser saque lateral a favor de San Isidro. Teso Ocampos. Ocampos. El envío, el cabezazo de Martínez. Gol, 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 gol. Gol de San Isidro. Apareció Fernando Martínez de cabeza y una complicidad total del guardameta de Nueva Asunción. 1-0 gana el vigente campeón y quiere más. Y va Oviedo, sigue Gastón. Demoró el pase y no llegó a tiempo. Ocampos gana 1-0 San Isidro. Va jugando aquí Nueva Asunción. Invernizzi. Invernizzi. Ahí va presionando Gastón Oviedo. Recupera, aguanta Gastón. Recupera Invernizzi. Juega para Romero. Romero. Le vuelve a quedar la pelota a Romero. Juega con Sánchez. 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 Invernizzi. La termina entregando a Gastón Oviedo. Va Gastón. Sigue Gastón. Juega con Ocampos. Ocampos se traba con el balón. Saca la defensa de Nueva Asunción. Sin embargo, se repone Martínez. Jugó Zorrilla con Ocampos. Le fue la pelota. Va a ser saque lateral. Va al servicio. Sánchez. Va jugando aquí Nueva Asunción. Aquí va el taco afuera. Va a ser lateral para San Isidro. Va a haber dos modificaciones en Nueva Asunción. Van a retornar Rufinelli y Páez. Retiraron Sánchez y Pizurno. Ahí va el saque lateral. Ortega. Lo tiene Ortega. Levanta Ortega. Balón afuera. Va a ser reposición de portería. Aquí va teniendo a Invernizzi.
Ahí cuidado que la pierde, quería llevarse a Campos. Comete infracción el jugador de Nueva Asunción. Invernici amonestado. Va a ser tiro libre para el conjunto de San Isidro, que gana por 1-0. Que con este resultado se está clasificando a la semifinal. El vigente campeón que sigue, que quiere defender su corona. Pasó Campos. Va Zorrilla. Jugó con Oviedo. Le pegó. Demasiado desviado ese remate. Va a ser reposición a favor de Nueva Asunción. Galeano que juega con Invernici. Invernici. Tiene el 11. Juega con Pichi. Páez. Punteaba Ocampos. Cuidado que casi se complica Galeano. Presionaba Oviedo. Sin embargo, recupera y sale bien Nueva Asunción. Aquí va el remate de Ocampos. El balón se fue. Ya se había ido antes. Por lo cual es lateral para Nueva Asunción. Ruffinelli. Romero. Invernici. Deja para Romero. Páez. Este es Páez. Ruffinelli que inventa y Ruffinelli que le pega. Afuera ese remate. Será reposición de portería. Va a ser salida para San Isidro. Recupera Páez. Apoya en Invernici. Va Páez. Hace la personal. Sigue Páez. Juega con Romero. Romero atrás con Invernici. Romero. Le pegó. Rebota Martínez. Le queda Néstor Páez. Insiste Nueva Asunción. Pichi. Invernici. Romero. Termina rebotando en Zorrilla. Saca ese balón. A ver, dos modificaciones en San Isidro. Se retiran Oviedo y Ocampos para que ingresen los compañeros Echeverría. Y aquí va atacando la Asunción al remate. Se desvía por el camino y va a ser córner para Nueva Asunción. Aquí va Ruffinelli, el envío, Páez, le queda a Ruffinelli, va saliendo Echeverría que conduce, se viene San Isidro, Kevin, Echeverría, el pase, intercepta Invernici, va jugando con Ruffinelli, se la lleva Ruffinelli. Bueno, aquí el árbitro va a cobrar la falta, va a amonestar a Zorrilla, porque le reclamaba que ya finalizó el tiempo. Sin embargo, el árbitro tiene la potestad de finalizar en cuanto mejor le parezca el partido. Bien. Se acabó la primera parte. Gana 1-0 San Isidro. Bien. Reclamaba con todo allí Erwin Zorrilla. Guardamos que se reanude el partido. Nos vemos en la segunda parte. Este primer choque de los cuartos finales. Vuelta.
Bien, señoras y señores, arranca el segundo tiempo del partido entre Nueva Asunción y San Isidro. Gana San Isidro por 1-0. Invernizzi. Aquí va jugando Invernizzi. Romero profundiza para Ruffinelli. Tiene Ruffinelli, viene la marca, aguanta Ruffinelli. Va a ser lateral a favor de San Isidro. Ahí va Zorrilla. Ortega que recibe. Aquí viene la marca de Páez. Va a ser saque lateral para Nueva Asunción. Bueno, ya tenemos también resolución del Tribunal Disciplinario respecto al caso de Guaraní Santa Librada. Bueno, varios puntos, entre los más resaltantes que la pérdida de puntos por parte del Club Guaraní que se le otorga a Santa Librada, por lo cual al conjunto santo le sirve un empate para clasificar a las semifinales. Se le dio entonces el partido por ganado y obviamente se decretó suspendido el encuentro. También se le multó al profe Dala Fontana, ahora ex técnico de Guaraní. Un total de... Bueno, se le suspendió, mejor dicho, un total de 5 partidos, 5 fechas. Y al Club Guaraní se le impuso la multa equivalente a 5 jornales mínimos. Son entonces lo que decidió el Tribunal Disciplinario de la Federación Limeña de Fútbol de Cerón. Jugando Invernizzi. Romero, devolución para Invernizzi, le pegó, pegan Ruffinelli, viene la contra ahora para San Isidro, quería salir Martínez, pero el balón se le fue, será lateral. Ahí va jugando Invernizzi. Romero, Invernizzi de vuelta. Invernizzi. William Romero. Observa el programa. Tiene Romero. Invernizzi atrás con Páez. Invernizzi. Con Ruffinelli. Devolución para Invernizzi. Ahí va conectándose con Romero. Encara, le pega. Buena ahí la marca de Echeverría. Ahí va el envío, el cabezazo. Tiene que ser saque lateral para San Isidro. Había una mala tirada, va jugando ahí con Ortega. Levanta Ortega. No llegó. Ahí va a ser salida para Nueva Asunción. Romero. Conduce Romero. Juega con Invernizzi. Páez. Para Invernizzi. César Invernizzi. Néstor Páez. Invernizzi le pegó. El disparo se fue perdiendo por línea de fondo. También llegaba Ruffinelli, por allí podía haber rematado. Aquí recupera Nueva Asunción. Se cayó Invernizzi. Era una buena ocasión y después en la salida de San Isidro cometió falta Páez, por lo cual es amonestado el número 10 de Nueva Asunción. Va a ser tiro libre para San Isidro. Zorrilla. Erwin Zorrilla. Buscaba conectarse con Ocampos. El envío fue demasiado largo. Va teniendo Romero. Páez. Tiene Páez. Sigue Páez. Retrocede con Romero. La tiene Nueva Asunción. Ahí va el pase para Ruffinelli que recibe, aguanta. Y quiere salir Gastón. Presiona Páez. Saca Ortega la pelota por un costado. Será lateral para Nueva Asunción. Recibe Romero. Invernizzi. César Invernizzi. Néstor Páez. De vuelta para Invernizzi. Le pega el rebote. Invernizzi. No llega Ruffinelli. Ahora sí. Ruffinelli. Páez. Ruffinelli. El envío al medio. ¡Está! Se lo pierde el conjunto de Nueva Asunción. Y cuidado. Se va Páez. Se va Néstor Páez. Acusó un manotazo Enzo Ortega.
jugador y portero de San Isidro. Y el árbitro le muestra la segunda tarjeta amarilla a Néstor Pichi Páez, por lo cual equivale a una tarjeta azul. Descalificado Páez. Muy molesto se retira el 10 de Nueva Asunción. Iba Zorrilla el tiro libre. Se queda Nueva Asunción. Se queda sin un jugador clave. Ruffinelli. Invernici. Romero de vuelta para César Invernici. Pisa Invernici. Juega con Romero. Se le muestra Brian Pisurno. Decide jugar sin embargo con Ruffinelli. Para Brian Pisurno. Rebota la marca. Le queda a Invernici, que juega con Ruffinelli. Encara a Ruffinelli. El taco para Brian Pisurno. Juega con Invernici. De vuelta para Brian Pisurno. Ahí va el pase para Ruffinelli. Falta. Va a ser tiro libre para Nueva Asunción. A pocos centímetros del área. Tendrá un tiro libre la B azulada, que quiere llegar al empate. Con este resultado, Nueva Asunción se está quedando afuera. Y es el vigente campeón San Isidro el que avanza a semis. Resultado de ida 4-1 a favor del conjunto Granate. Preciso de la victoria, Nueva Asunción tiene que remontar esta historia. Tiro libre para el conjunto neoasunceno. Autoriza el árbitro. Pasó Pisurno. Romero para Invernici. No se entendieron, no hubo sincronía. Será el lateral para San Isidro. Ortega que recibe la pelota. Juega con Oviedo. Va Gastón. Quiso ser la personal. Y le terminó quedando a Galeano, guardameta de Nueva Asunción, que ya jugó con Invernici. A su vez, tocó para Romero. Esta aquí se conecta con Ruffinelli, que no puede controlar. Y va a ser saque lateral para San Isidro. Lo mueve San Isidro. El envío de Ortega a las manos de Galeano. Juega con Romero. Va saliendo Romero. Abre para Brian Pisurno. Aquí hubo infracción. Va a ser tiro libre para Nueva Asunción. 2 infracciones para cada equipo en este segundo tiempo. 1-0 gana San Isidro. Autoriza el árbitro. Romero que pasa, deja para Ruffinelli. El remate a ninguna parte. Va a ser saque de portería. Juega rápido San Isidro. Cruza el balón. No llegó nadie. Será saque de meta a favor de Nueva Asunción. Saque lateral, mejor dicho. Invernici. Ahí va. Balón afuera. Reposición para Nueva Asunción. Ahí va el saque. Lateral, Galeano. Invernici. Se fue el balón. Va a ser saque lateral a favor de San Isidro, que va jugando. Ahí va llevando San Isidro. Oviedo que no podía. Recupera Nueva Asunción. Brian Pisurno que juega para Ruffinelli. Campos atento en la cobertura. Va a ser lateral para Nueva Asunción. Pisurno rechaza la defensa de San Isidro. Va a ser el lateral otra vez para Nueva Asunción. Va moviendo.
Aquí no asociación, ahí va Ruffinelli que no puede controlar. No la pudo controlar Ruffinelli. Y será salida para San Isidro, que está recontra contento con este resultado, pero tiene que ampliar si quiere estar más tranquilo. Aquí va jugando Invernici que la pierde Campos, cambio para Oviedo, Gastón Oviedo que aguanta, gira. Ahí va teniendo Oviedo el autopase, termina perdiendo. Sale Romero, intentó jugar con Pisurno. Demasiado largo ese pase, es lateral para San Isidro. Oviedo que levanta. Viene aquí el cabezazo defensivo de Romero. Será saque lateral para el conjunto de San Isidro. Saque lateral. Se hacen modificaciones en el cuadro de San Isidro. Ortega. Va a ser lateral para Nueva Asunción. Bueno. Ahí. Pedido tiempo. Guardamos que se reanuden las acciones.
Va a rematar. Va saliendo desde atrás el conjunto de Azzurri. Guzmán, que es marcado por Aveiro, será lateral para Azzurri. Diego Jiménez y el saque de manos. Recibe Villalba. A Villalba, que quedó sin tiempo. Será reposición manual a favor de Laguna. Triste el árbitro. Argüello. Aveiro. Colucci. Aquí recibe Aveiro. Alcides. Le quedó largo ese balón. Será saque de portería para Azzurri. Es lateral, dice el árbitro. Va Diego Jiménez. Va jugando Villalba. El envío que se pierde por un costado va a ser lateral para Laguna Galeano. Aveiro. El balón que se pierde. El partido de ida lo ganó Laguna Galeano por 14-2. Jiménez, Casiano Jiménez. Levanta Villalba. El balón afuera. Al lateral para Laguna. Alci. Aveiro. Argüello. Junior. Villalba. Villalba se queda con el balón. Juega rápido para Guzmán. Profundiza con Denis Galeano. Salió Benítez. Quiso jugar rápido con Junior. Se le fue el balón. Será lateral para Azzurri. Ahí va el servicio. Villalba. Se enojó Villalba con Diego Jiménez porque le encimó. Tenía que abrirse para hacer opción de pase. Guzmán. Sigue Aveiro. Presiona a Denis Galeano. Atrás con Colucci. Taco para Alcides. Aveiro. Colucci. Viene Colucci. Atrás con Benítez. Casiano Jiménez. Guzmán. Se estorban, pero va saliendo Azzurri. Y tiene Denis Galeano. Se le fue el balón. Saque lateral. Lo tiene Junior Argüello. Junior. Este es Junior. Colucci. Aveiro. Colucci. Infracción. Va a ser tiro libre para Laguna Galeano. Amonestado Denis Galeano en Azzurri. Aquí será el lateral que va cumpliendo conjunto de Azzurri. Sale Villalba. Benítez sale a rechazar apuradamente. Hacer saque lateral nuevamente para Azzurri. Guzmán, que ya jugó con Villalba. Levanta Villalba. Denis Galeano. Aguanta Denis. Atrás con Casiano Jiménez. Casiano. Galeano. Intentó profundizar, pero le termina quedando la pelota a Benítez, que va saliendo con Argüello. Junior atrás con Alcides Aveiro. Alcides. Catalino Vera. Alcides que le pega. Trabó Diego Jiménez. Deja para Guzmán. Casiano Jiménez. Rebota en la marca. Insiste Guzmán. No había nadie para recibir ese pase. Va a ser saque lateral para Laguna Galeano. Argüello. Alcides Aveiro. Alcides. Colucci. Jamil. Sigue Colucci. A usar el panorama. Le pega Colucci. Gol. Gol de Laguna Galeano. Jamil Colucci abre el marcador. Esto está 1-0 para Laguna Galeano. Juega ahora Azzurri. Cambió a casi la mayoría de sus jugadores. El profesor Rilla presiona aquí. Gol. Gol.
de Laguna Galeano. Error de Diego Jiménez, que termina teniendo responsabilidad en los dos primeros tantos de Laguna. Aquí le entrega la pelota a Bill, que portería vacía marcó el segundo. Va a ser saque lateral para Zurri. Va a ser saque lateral para Laguna. Vallejos. Bill López le pegó. Estuvo cerca. Ese disparo de López. Será reposición para Azurri. Guzmán. Rebota en Beto Martínez. Será el lateral para Azurri. Y el árbitro dice que es para Laguna Galeano. Ahí va. Jugando Laguna Galeano. El Beto, que retrocede con Benítez. Va jugando aquí con Bogarín. Rambi. Steven Vallejos. Se le fue el balón. Va a ser saque lateral para Azurri. Este es Villalba. Levanta Villalba. Deja salir Benítez. Juega con Steven Vallejos. Levanta Steven. Hilberto Martínez. Llega aquí Bill López. Lo tiene Bill. Jugó con Vallejos. Steven. Encara Steven. Le pega. Rebota en Guzmán. Saliendo Casiano Jiménez. Recupera Laguna Galeano. Pero otra vez recupera Zurri. Presionaba bien allí el conjunto de Laguna Galeano y ganó un córner. Será tiro de esquina para el combinado de Laguna. Ahí va el envío. El Beto. Steven. Era buena la intención. El balón terminó afuera. Va saliendo a Zurri. Aquí sale Benítez. Manda la pelota al saque lateral. Ahí va el servicio. La tiene Villalba. Le pega Villalba. Se desvía por el camino y va a ser córner para el conjunto de Azurri. Ahí va el envío. Bill López. Juega con Colucci. Bogarín. Va Rambe. Rambe. Steven Vallejos que recibe. Steven juega con el Beto. No puede. Marca y recuperan Laguna. Atención, quería Steven. Va saliendo Carlos Guzmán. Retrocede bien Bill López y se queda con el balón. Jugó para Rambe. Beto. Bill. Rambi. Lo hace bien. Va Bogarín. Termina rechazando la defensa de Azurri. Va a ser saque lateral para el conjunto de Laguna Galeano. Viene el servicio. Vallejos. Beto. Quería Steven. Va a ser salida. No. Finalmente será lateral para Laguna Galeano. Beto. Mala tirada. Va a ser salida. Ahora sí para Azurri. Casiano Jiménez que levanta. Diego Jiménez que no podía. Va jugando ahora Bogarín. Vallejos. Levanta Rambi buscando al Beto. El balón afuera. Va a ser saque de arco para Azurri. Bogarín. Guzmán recupera Laguna. Va Steven. Está el Beto. Le pegó el rebote. Insiste Laguna. Gol, 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 gol. Gol de Laguna Galeano. Gilberto el Beto Martínez marca el tercero. Esto está 3-0
A favor de Laguna Galeano. Hay cambios en Azzurri. La tiene Guzmán. Recibe el profe Martín Jiménez. Juega con Torres. Aguanta Torres. La perdió. Va el Beto. Jugó con López. La tiene Vil. Atrás con Rambi. Sigue Rambi. Presiona Carlos Guzmán. Y gana un saque lateral para Azzurri. Ahí va el servicio. No tenía opción de pase. Jugó con Villalba. Bogarín. Recupera Martín Jiménez. Va a ser lateral para Azzurri. Carlos Torres que quería. Quedó Benítez. Vil López que recibe. Le termina entregando la pelota a Casiano Jiménez. A Carlos Torres. Recupera Rambi. Va Bogarín. Jugó para el Beto. Beto. Tapó Villalba. Rebote le queda a López. Beto, López. Se repone Kevin Villalba y lo manda al córner. Se salvó Azzurri. Tenía el cuarto el conjunto de Laguna Galeano. Va a ser tiro de esquina. Ahí va teniendo Colucci. Atrás con Benítez. Va teniendo aquí Aranda. Colucci. Levanta Colucci para el Alcides Aveiro. Alci. ¡Qué golazo! Gol. Gol de Laguna Galeano. Alcides Aveiro marca el cuarto. Laguna 4. Azzurri 0. Va teniendo Guzmán. Martín Jiménez. La deja para Kevin Villalba. Y rechazó. Rebotó por Aveiro, por lo cual será saque de portería para Azzurri. Este es Carlos Torres. Guzmán. Cuidado que se puede complicar. Carlos Guzmán. Guzmán hace la personal. Sigue Guzmán. Se está complicando. Mete el pase para Martín Jiménez. Lo hizo bien, pero retrocede bien Zamudio. Y recupera Laguna Galeano. Y Colucci se la deja para Zamudio. Y va llevando Luis Zamudio. Hace rebotar Martín Jiménez. Va a ser lateral para Laguna. Aveiro, Alcides, ahí va el disparo. Aranda, que buscaba el remate. Termina pegando en la marca. Será córner para Laguna Galeano. Autoriza el árbitro. El envío de Aranda. Rechaza Guzmán. Torres que quería la contra. Retrocede Colucci. Juega con Benítez, el arquero de Laguna Galeano. Se la deja Zamudio. Zamudio para Colucci. Alcides. Aveiro. Gol. Gol de Laguna Galeano. Es el quinto. Hizo Alcides Aveiro. Jugando aquí Guzmán que gira. Martín Jiménez, Guzmán, Casiano Jiménez. Intentaba la devolución, sin embargo le quedó en las manos a Benítez, que jugó con Colucci. Colucci para Aranda. Alcides Aveiro. Recupera Carlos Guzmán para Azzurri. Carlos, Casiano, está Carlos Torres. No pudo controlar. Va a ser saque de meta para Laguna. Juega rápido Benítez. Jugó con Colucci. Colucci para Zamudio. Este es Zamudio. Alcides Aveiro. Recibe, le pega. Rebota en Carlos Torres. Retrocede Casiano Jiménez. Juega con Villalba. Levanta Kevin. Se la lleva Casiano. Retrocede bien Aranda. Sin embargo, le queda a Carlos Guzmán. En la marca de Aveiro. Va a ser saque lateral. A favor
de Azurri. Este es Casiano Jiménez. Le queda Carlos Guzmán. Casiano Jiménez. Presiona Carlos Guzmán. Recupera Aranda. Aranda para Zamudio. Zamudio para Colucci. Retrocede bien Casiano Jiménez. Recupera Yamil Colucci. Hubo falta, dice el árbitro. Será tiro libre a favor de Azurri. Tenemos 4 modificaciones. En Laguna Galeano reingresan López, Bogarín, Argüello y Vera. Tiro libre para Azurri. Carlos Torres rebota en Vera. Después la tocaba Guzmán, por lo cual será lateral para Laguna. Rambi Bogarín, Catalino Vera. Y aquí termina mandando la pelota afuera. Tenía para jugar con Argüello y que este defina. Podía haber probado él de mejor manera al arco, sin embargo decidió el disparo fuerte. Guzmán que quiere salir, presiona a Catalino Vera. Insiste Guzmán, se le fue el balón. Va a ser lateral para Laguna Galeano. El envío. Allí el balón va rechazando. Conjunto de Azurri. Martín Jiménez que la pierde. Rambi. Ahí va Vera, Rambi, devolución para Vera, retrocede Casiano Jiménez, insiste Catalino, ahí va Villalba, Villalba se queda con el balón. Se complicó en demasía en el fondo el conjunto de Azurri, que no puede salir. Va a ser saque lateral a favor de Laguna Galeano. Cuando es el final del primer tiempo, está ganando Laguna Galeano por un resultado contundente. Y así se está instalando en las semifinales. Hacemos una pausa y volvemos con toda la emoción del segundo tiempo.
En marcha el segundo tiempo. Gana 5-0 Laguna Galeano a Azurri. Teniendo Diego Jiménez. Martín Jiménez. Villalba. Levanta Villalba. Buscando a Casiano Jiménez. Rechaza a Rambi. Va a ser lateral. Para Azurri. Villalba el envío. El balón afuera. Va a ser salida. Para Laguna Galeano. Aquí va el servicio de Junior Argüello. Catalino Vera. Diego Jiménez. Casiano Jiménez. De vuelta para Diego Jiménez. Va teniendo Martín Jiménez. Villalba. Casiano Jiménez. Carlos Guzmán. Aquí tenía Diego Jiménez. Que termina perdiendo. Ahí va teniendo el balón. Termina saliendo. Será reposición para Azurri. Villalba se equivoca. Va López. Rechaza a Guzmán. Ahí va recuperando Junior Argüello. Pase para Catalino Vera. Retrocede con Rambi Bogarín. Ahí va Rambi. Le pegó. Soberbio disparo. Que se va afuera. Va a ser reposición para el conjunto de Laguna Galeano. Será, perdón, córner. Autoriza el árbitro. Ahí va el envío. Catalino Vera, Junior Argüello. Ahí va Junior. Reclama la falta. No hubo nada, dice el árbitro. Va a ser lateral para Azurri. Diego Jiménez que levanta. Se equivoca. Va Guzmán. Guzmán para Casiano Jiménez. Le vuelve a quedar la pelota. Casiano Jiménez. La tiene el 10. Martín Jiménez. Va Martín. Recupera. Aquí se la lleva el Bill López. Va Bill. Si la cambia puede ser. Ahí va el envío. Buena respuesta de Villalba. Insiste Laguna Galeano. Ahí va Bill López. Traba el balón. Cuidado que la pierde Villalba. Se la saque lateral. Para Azurri. Autoriza el árbitro. Ahí va el servicio. A Guzmán. Casiano Jiménez. Aguanta Casiano. Levanta Casiano. El cabezazo de López. Benítez se queda con el balón. Bogarín. Junior Argüello. Atrás para el Rambi. Ahí va jugando con López. Catalino, el taco. Va teniendo Martín Jiménez. Saliendo Martín. Termina perdiendo. Bill. Gol. De Laguna Galeano. Es el sexto. 6-0 está ganando Laguna. Va a mover otra vez a Azurri. Va jugando el conjunto de Azurri. Recupera Laguna. Catalino. Buena respuesta de Villalba. Va a ser corner. El envío de Vera. Llega Argüello. Rechaza Jiménez. Recupera Rambi Bogarín. Se desvía por el camino. Y va a ser lateral por el Laguna Galeano, que se va a clasificar para semis. Abultado triunfo en la ida. Y ahora también la vuelta. Salvo que ocurra un milagro deportivo sin precedentes. Aquí va teniendo Bogarín. Bogarín que deja para Benítez. Le queda otra vez la pelota a Benítez. Jugó con Junior. Va Argüello. El pase. Casiano Jiménez que intercepta.
A Casiano. Ataca a Zurri. Recibe Diego Jiménez. Le pegó. Tapó Benítez. Después vuelve a rechazar el portero de Laguna. Ahí va Guzmán que se equivoca. Vanino. Tapó. Kevin Villalba va a hacer córner para Laguna Galeano. Autoriza el árbitro. El envío. Recibe Catalino. Le pega. Va saliendo ahora Zurri. Diego Jiménez. Diego. Aguanta Jiménez. Levanta para Casiano. Jiménez tiene Casiano. Cruzó. Y no llegó Carlos Torres para empujar por el otro sector. Lo tuvo Zurri. Hay 4 modificaciones. El conjunto de Laguna Galeano. Lo va teniendo Colucci. Yamil Colucci. Se la lleva Yamil. Juega con Aveiro. Alcides. De vuelta para Colucci. Alcides. Colucci. A las manos de Villalba. Va a salir desde el fondo. A Zurri. Va saliendo Denis Galeano. Le queda Benítez. Juega con Colucci. Colucci para Aveiro. Otra vez. Para Colucci. Aveiro. Se le fue el balón. Va a ser lateral. Para Azurri. El balón que va recuperando aquí Laguna. Alcides tocó para Beto. Retrocede Denis Galeano. Se salvó Azurri. Va saliendo ahora. Aguanta Casiano Jiménez. La pierde ante Colucci. Yamil Colucci. Recupera Carlos Torres. Tocó para Jiménez. Diego. Pasó muy cerca esa definición. Lo tuvo. Aquí va Alcides Aveiro. Villalba. Termina parando. A hacer córner. Alcides Aveiro. Colucci. Beto. Zamudio. Le pegó. Rebota. Y va saliendo el balón. Lo tiene otra vez Alcides Aveiro. Colucci. Zamudio. De vuelta con Colucci. Abre para Alcides Aveiro. Va a ser el lateral para Laguna. Aveiro. Martínez. Aveiro. Martínez que retrocede. Va a ser lateral para Azurri. Ahí va el envío. Sale Benítez. Gilberto Martínez que va saliendo. Gilberto. Sigue Beto. Viene la marca de Denis Galeano. Presiona Martínez. Rechaza Galeano. Por un costado. Va a ser lateral para Laguna. Ahí va el envío. El cabezazo. Devolución para Alci. La definición afuera. Gana 6 goles contra 0. Ahí va jugando Diego Jiménez. Pase atrás. Levantan la pelota. Va Carlos Torres. Ya se fue esa pelota. Será reposición para Laguna. Que juega rápido con Colucci. Intentó cruzar para Zamudio. Retrocedió bien, sin embargo, Denis Galeano y sacó la pelota por un costado. Seguirá lateral para Laguna. Ahí va el servicio. Taca atrás. Alcides. Está por arquero. Quiere salir Carlos Torres para Zurri. Sin embargo, le va a quedar a Benítez esa pelota. Reinicia las acciones Laguna Galeano. Alcides Aveiro. Juega con Yamil Colucci. Yamil. Ahí va saliendo Denis. Le cometen falta. Va a ser tiro libre a favor de Azurri. Va jugando aquí Diego Jiménez. Carlos Torres. Va recuperando Aveiro. Va Alcides Aveiro.
Alcides profundiza. Está. Llega Colucci. Gol, 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 gol. Gol de Laguna Galeano. Yamil Colucci otra vez. Marca el séptimo. Esto está 7-0. Denis Galeano. Denis Galeano. Denis. Aveiro que aguanta. Va saliendo Jiménez. Hubo falta. Será tiro libre para Zurri. Autoriza el árbitro. Atrás. Villalba, el cabezazo de Colucci. Quería llevarse el veto. Recupera Carlos Torres. Viene a Zurri. Torres. Va Gabriel Jiménez. El remate. Retrocede Zamudio. Va a ser saque lateral. Para Zurri. No hay 4 modificaciones otra vez. En Laguna Galeano. Está oxigenando bastante bien a su equipo. Tiene un plantel muy completo y el conjunto de Laguna. Va al remate de Guzmán. Insiste Gabriel Jiménez. Bueno, va saliendo aquí con Aranda. Jugadores top tiene Laguna, tanto en el banquillo como los que están en pista. Prácticamente tiene casi todos sus jugadores serían titular en la mayoría de los equipos de esta liga, por no decir, ¿verdad? De todos, ¿no? Y generalmente suelen tener participación todos los jugadores. Bogarín, cuidado que se equivoca. Termina cediendo un córner. Ahí va el envío. Cabezazo de Galeano. Sale Benítez. Aranda le pegó. Tapó. Kevin Villalba. Va a ser saque lateral. Va a ser lateral. Para Laguna Galeano quedó sentido Villalba. Ingresa. Sanidad. Aguardamos que se reanuden las acciones. Ya se reanudó las acciones. Va a ser salida para Zurri. Recupera Laguna. Le pegó Nino. Y gol, 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 gol. Gol de Laguna Galeano. Esto está 8-0. Abultada diferencia. Va a ser reposición ahora para Zurri. Aquí va saliendo desde el fondo Denis Galeano. Recupera Steven Vallejo. Jugó con Catarino Vera. Steven, Nino. Rechaza Guzmán. Va a ser lateral para Laguna, que gana por 8-0. Rambi. Rambi, va saliendo Jiménez, hubo mano, será tiro libre para Laguna Galeano. Será tiro libre para Laguna, autoriza el árbitro. Bogarín recupera. Rechaza, mejor dicho, Guzmán. Va a ser lateral para Laguna. Vallejos. Catarino.
Avena, Nino, atrás con Aranda. Aquí se equivoca en el pase, va saliendo Guzmán, sale Azurri. Martín Jiménez, rechaza a Steven, recupera Denis Galeano. Tiene Azurri, Galeano, saca nuevamente Steven. Va a ser saque lateral. Para Azurri. Carlos Guzmán. Villalba. Balón afuera. Va a ser lateral. Para Laguna, que prepara varias modificaciones nuevamente. 5 cambios. Ingresa Esteban Mendoza, que va a tener minutos por primera vez en el partido. Los demás ya vieron acción en algún punto del partido, algunos incluso marcando goles. Aquí va saliendo Casiano Jiménez. No pudo progresar su ataque. Va teniendo Colucci. Colucci juega con Vil López. Otra vez con Yamil Colucci. Colucci se conecta con Junior. Argüello la perdió. Martín Jiménez. Martín. Casiano que sube. Sale Mendoza. Para mandar la pelota a un costado. Va a ser el lateral para Zurri. Carlos Guzmán. Fue el balón. Saque lateral. Yamil Colucci. Aveiro. No podía llevarse Junior. Sin embargo, pone el cuerpo y gana. Le cometen falta. Va a ser tiro libre para Laguna. Galeano. Va a ser tiro libre para Laguna. Colucci. No se entendieron allí con López. Va a ser salida para Azurri. Se está despidiendo del campeonato. Ahí va el envío. Va teniendo Martín Jiménez. Recupera Alcides Aveiro. Y va Alci. Colucci. Gol. Gol de Laguna. Nuevamente Yamil Colucci. Marca el noveno. Y aquí recupera López el remate. Rebota en Denis Galeano. Balón afuera. Va a ser saque de manos para Laguna, que va a clasificarse para las semis. Galeano. Echeverría. Ahí va el envío. Va Aveiro. Gol. De Laguna. Es el noveno. Aveiro nuevamente. Muy abultada ya la diferencia. Se va a clasificar Laguna para las semis. Bill. Va recuperando a Zurri. Casiano Jiménez. Se equivoca la entrega. Vil López que va jugando con Junior Argüello. Alcides Aveiro y Villalba salió con toda la intención de cometer la falta. Va a ser tiro libre para Laguna Galeano. Tiro libre para Laguna. Va a ser tiro libre. Va Colucci, el taco, Alcides Aveiro. Aveiro que cruza. Villalba la manda al córner.
Ahí va el envío, el cabezazo. Gol, 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 gol. Gol de Laguna. Ahora aparece Junior Argüello, que no se quiso perder la fiesta. Marca el 10º, que es el resultado definitivo. Logró Laguna Galeano, que es semifinalista de este campeonato. Sigue con su paso imbatible el conjunto de Laguna. Aguardamos el siguiente compromiso. En instantes juegan los siguientes equipos, buscando un lugar en semis. 1 de marzo y Exa San José. En instantes nada más.
Volvemos, señoras y señores, ya estamos listos para el tercer encuentro de la jornada. Partido correspondiente a los cuartos de finales. Vuelta del campeonato interno de la Federación Limpeña de Fútbol de Salón. 1 de marzo ante Exa San José. El partido de ida acabó empatado a 2 goles. Veremos quién es el clasificado a semis. El que triunfe en este cotejo será el que va a jugar la siguiente ronda, la ronda de semis. Ambos equipos muy buenos. Un quinteto sólido en Exa San José con Fatecha en portería, Fernando López y Taruni. Y arriba le tenemos a Neri Castro y a Samu Ferreira. Por parte de 1 de marzo tenemos a Pereira, a Fernández, a Chun Maldonado, Portillo y Espínola. Va a arrancar el encuentro. Bien. Ahora sí, arranca el encuentro. El partido está en marcha. Achun Maldonado. Espínola que levanta. Va cubriendo Fernando López que recupera para Exa San José. Fernando López va jugando con Taruni. Taru que levanta. Se equivoca la entrega. Fernández para Portillo. Va Portillo. Mira una marca de Taruni. Va a ser sólido para el Exa, que va a tener este tiro libre a su favor. Primera falta que comete el conjunto de primero. Levanta López. Taru. El remate. Rebota en Maldonado. Va a ser lateral para el Exa. Autoriza el árbitro. Taruni. El envío. Buscaba Castro. Le queda López. Fernando. No hubo falta, dice el árbitro. Y va a la contra. Va Espínola. Se la lleva. Comete falta Fernando López. Va a ser tiro libre para el 1 de marzo. Una falta por bando. Jugando Maldonado. Recupera Taruni. Va Taru. Sale el Exa. Taruni. Rebota en Rodney Fernández. Le queda Portillo. Va Portillo. Aguanta el 10. Quiere salir. Hace rebotar la pelota en Castro. Va a ser lateral para primero. Maldonado. Teniendo Pereira. Levanta Pereira. Portillo el cabezazo. Fatecha se queda con la pelota. Saliendo rápidamente con Samu Ferreira. Aquí recibe Castro. Neri. Samu. Sigue Ferreira. Rechaza a Rodney Fernández. Va a ser lateral para el Exa San José. Ahí el servicio, el cabezazo de Castro. El balón afuera. Repone. 1 de marzo. Fernández. Rodney levanta Pereira. No llega Achun. Teniendo Castro. El envío de Fernando López. Quería definir Neri Castro. No pudo hacer contacto con esa pelota que se terminó perdiendo. Repone. 1 de marzo, Portillo que lo hace bien. Sin embargo, es buena la marca de Fernando López que retrasa con Fatecha. Levanta Fatecha a las manos de Pereira que juega con Fernández. Fernández para Pereira. Ahí va saliendo. Primero, el balón largo. Buscaba Portillo. El balón afuera. Reposición de portería para el Exa. Fatecha. Castro. Portillo que recupera para 1 de marzo. Comete falta Taruni. Será tiro libre para 1 de marzo. 0-0 el marcador. Con este resultado habrá definición
desde la vía de los penales, así como en el primer encuentro de la jornada, en el cual San Isidro y Nueva Asunción definieron desde el punto penal la clasificación. Pasó la vía azulada, va Achun Maldonado, rechaza Taruni, por lo cual Nueva Asunción y Laguna Gallegano son los clasificados ya a semis. Aquí saldrá un semifinalista más. Los cruces se definirán por sorteo. Teniendo Fernando López. Nando. Ahí va jugando con Neri Castro, pero no alcanzó esa pelota. Sale bien Achun Maldonado. Jugó para Rodney Fernández. Atrás para Maldonado. Sigue Achun. Rodney. Al balón afuera. Salida para el Exa. Samu Ferreira que cruza para Taruni. Sigue Taru. Le queda la pelota a Pereira que juega con Maldonado. Achun. Fernández pone el cuerpo. Neri se la lleva. Ferreira va Samu. Recupera Portillo y va Portillo para 1 de marzo. Sigue Portillo. Sale Fatechi y rechaza esa pelota. Va a hacer reposición. Para 1 de marzo. Espínola. Levanta Pereira. Taruni de cabeza. Y el balón afuera. Va a ser saque lateral. Para 1 de marzo. Ahí va el servicio. Pereira. Ahí va el disparo. Rechaza. Taruni. Lateral para 1 de marzo. Este es Juan Jara. Cató. Espínola. Rebota en Castro. Le queda allí. A Pereira. Juega con Jara. Cato. Presiona Taruni. Le queda Castro. Allí retrocede Fernández. Pero le queda Samu Ferreira. López. Samu. Sigue Samu. Presionan bien, aguanta Castro, tocó para Samu, tiene Ferreira, sigue Ferreira, le pegó, allí termina salvando Espínola y va saliendo ahora el 1 de marzo. No pudieron concretar su jugada ofensiva, por lo cual va saliendo ya nuevamente el Exa San José. Va teniendo Fernando López, Castro, Neri hace la pausa, sigue Neri, se le fue la pelota. Va a ser saque lateral para 1 de marzo. Ahí va el servicio. Recibe Pereira. Balón afuera. Hacer reposición para el Exa. López. Samu Ferreira. Aguanta Samu. Quiere salir, recupera Cato, le pegó. Fatecha termina salvando. Va a ser corner para el 1 de marzo. Lo tuvo Juan Cato Jara. Salvó Fatecha su portería. Estamos teniendo un partido muy interesante. Ahí va el envío. Rechaza Julio Taruni. Va a ser corner para 1 de marzo. Juan Jara. Cato. Achun. Ya estaba invalidada la agresión. Mala tirada. Repondrá el Exa San José por intermedio de Fatecha. Fernando López. Fernando López. Rechazo de cabeza. Achun Maldonado. Va a ser lateral para el Exa. Va el disparo de Taruni. Balón afuera. Va a ser corner para el Exa San José. Ahí va el envío. Taruni. Rechaza de cabeza. Espínola le complementa. Queda Fatecha. Nando López. Taru. Se le fue el balón. Va a ser lateral para 1 de marzo. 0-0 el partido. Ahí va el servicio.
Recibe Pereira. Espínola, el cabezazo no fue bueno. Será saque de arco para el Exa. Fatecha. Levanta Fatecha. Buscaba recuperar Cato, sin embargo se fue el balón. Es lateral. Ahí va, hubo mala tirada. Será reposición para 1 de marzo. Ahí va Espínola. Cabezazo de López. Hubo falta. Va a ser tiro libre para el Exa. Ferreira. Ocampos. Va a ser lateral para 1 de marzo, dice el árbitro. Utiliza el árbitro. Juan Jara. Arriba el balón. Se va la pelota. Va a ser lateral para el Exa. Fatecha. Fatecha. Ocampos. Ocampos. Garay. Lo tiene Garay para 1 de marzo. Garay. Nutriendo. Fatecha. Fernando López. El balón afuera. Va a ser saque lateral para 1 de marzo. Pereira. Pereira que levanta. Va el cabezazo de Espínola a las manos de Fatecha. Va saliendo. 1 de marzo. Espínola. Sale Espínola. Espínola. Reclama falta. No hubo nada, dice el árbitro. Va a ser saque lateral para el Exa. Fatecha. Ocampos. Va a ser lateral para 1 de marzo. Ahí va el envío. Espínola. Cato. Espínola. Cato. Le cubrieron bien. Repata Garay. Y se salva el Exa. Quiere salir Samu Ferreira. Cuidado que se puede complicar. Va a ser córner, dice el árbitro. Tiro de esquina para 1 de marzo. Ahí va a venir el tiro de esquina. Arriba la pelota, quería Garay. Espínola en el remate. Afuera. Será reposición para el Exa. Ocampos. Fatecha. Neri Castro. Levanta la pelota. Le va a quedar a Espínola. Ahí va Espínola. Presiona a Castro. Espínola. Espínola. Levanta. Garay. Garay. Controla con la cabeza. Marca Fernando López. Va a ser saque lateral para 1 de marzo. Cato. El cabezazo. Le pega a Chun. El balón afuera. Será reposición de portería para Fatecha. Fernando López. Samu Ferreira. Samu que la pierde. El disparo de Achun. Tapó Fatecha. Insiste. 1 de marzo. Quería progresar Cato. Venía la marca. Será lateral. La 1 de marzo. Levanta Portillo. Garay. Les pega Garay. Estuvo cerca. Va a ser córner. Lateral envío. Cabezazo de Garay. Afuera. Hubo mala tirada. Va a ser reposición para el Exa. Lateral para el Exa San José. Va el servicio. Fatecha. López. Nando. Fernando López. Neri. No pudo rematar. Iba saliendo la contra. Va Portillo. Tocó para Garay. Le pegó. Fatecha termina salvando su portería. Va a ser choque lateral para 1 de marzo. Mala tirada, dice el árbitro. Va a ser salida para el Exa San José. El partido está
Igualado. Ahí va el servicio. Fatecha. Fatecha. Achun. Insistía allí. Sienic. Y va a ser reposición. Para 1 de marzo. Sienic que presiona. Le vuelve a quedar sin embargo a Garay. Sale Garay. El pase. Lo iba cortando Fernando López. Va Fernando para Alexa. Se cayó. Pisó la pelota y se cayó. Viene Achun. Viene una marca de Neri Castro. Va a ser choque lateral para 1 de marzo. Cuando está sentido Fernando López. Y además hay pedido de tiempo. Aguardamos que se reanuden las acciones. Están empatados a 0. El Exa San José. Y 1 de marzo con este resultado habría definición por penales. Regresan los equipos a la pista. Garay le pegó a Portillo. Fuera, pero ya hubo falta. Va a ser tiro libre para 1 de marzo. Que va a tener esta chance mediante la pelota detenida. Amonestado Bruno Sienic. Será tiro libre entonces para 1 de marzo. No se sacan diferencia. De momento. 1 de marzo y Exa San José. Autoriza el árbitro. Paso Portillo. Paso Espinola. Achun. Fatecha. Fatecha termina tapando ese balón. Se salvó el Exa. Saque lateral. Achun Maldonado. Achun. Afuera. Va a ser lateral. Lateral para el Exa San José. Bruno Sienic. Ahí va Fatecha. Le pega Fatecha. Demasiado alto ese remate. Va a ser saque de portería para 1 de marzo. Encuentro igualado. De momento en toda la serie. Espínola. Levanta Pereira. Buscaba allí Garay. Se le fue el balón. Saque de arco. Para el Exa. Ocampo que jugó con Fatecha. Neri Castro que pone el cuerpo. Se la lleva Neri. Pide falta. Va a ser amonestado Neri Castro. Bueno. Y también va a ser amonestado Fernando López. Bueno, no la amonesta con tarjeta a López, lo hace verbalmente. Fernando López le dijo, hace bien tu trabajo. Va Neri Castro. Infracción. Será tiro libre. A favor del
Exa. Autoriza el árbitro. Levanta la pelota López. A ninguna parte. Ya va saliendo. Pereira. Levanta la pelota. El cabezazo de Achun. Llega Portillo. Le pegó. Gol, 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 gol. Gol de 1 de marzo. Lo hizo Cristian Portillo. Gran jugada colectiva. La bajó de manera sensacional Achun Maldonado. De pecho para que llegue solito. Portillo a rematar. Nada que hacer para Fatecha, que no pudo evitar la caída de su portería. Se adelanta 1 de marzo. 1-0 el partido. Va saliendo desde atrás. Aquí el conjunto de primero. El balón afuera. Lateral que va a corresponder a Alexa. Se quedó sin tiempo Zierich. Nunca encontró opción de pase. Espínola levanta. Portillo. Hubo falta. Va a ser tiro libre para Exa. Levanta Fernando López. Bruno Zierich el cabezazo. Espínola que complementa. Campos que recupera para Alexa. Va Neri. Castro cruza. Llega Campos. Termina rechazando el jugador de 1 de marzo. La tiene Fernando López. Ganando. Infracción. Va a ser tiro libre. Hay cruce ahí entre Soto y Fernando López. Amonestado Soto y también Fernando López, que es descalificado. Descalificado Fernando López por doble amonestación. Bien. A ver. Reclaman que es la primera recién. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya está descalificado Fernando López. Baja sensible. Falta sensible, una baja sensible. Nerexa. Va a ser tiro libre. Ahí va jugando. Final. Final del primer tiempo. 1-0 gana 1 de marzo. Alexa San José con este resultado. Se está clasificando en las semis. Aguardamos el inicio del segundo tiempo. No se muevan.
Arrancó el segundo tiempo, señoras y señores. Ahí vemos a Fernando López que retornó. El árbitro desistió de su tarjeta azul. ¡Achón! El remate tapado por Fatecha. Le había mostrado la azul por segunda amarilla el árbitro a López. Sin embargo, después hubo corrección y bueno, terminaron determinando que solo le había sacado la primera. Entonces, por lo cual no había causal de descalificación. Ahí le queda la pelota a Fatecha. Va saliendo aquí Taruni. Lo hace bien Taru. Falta. Va a ser tiro libre para Alexa. Una infracción, una dura entrada de Fernández. Y quedó sentido hasta él. Ah, no, cobró la previa. Bueno, va a ser tiro libre para Alexa. Sentido. Rodney Fernández tras esa última colisión con Taruni. Va a ser tiro libre para Exa. Va a ser tiro libre. Ser tiro libre para Exa. Va a ser tiro libre para Alexa. Va el remate de López. Se desvía en la barrera y va a ser córner para Alexa. Va el envío, el cabezazo. Fuera. Será salida. Finalmente va a ser córner para Alexa. Autoriza el árbitro. Taruni. Ahí está el remate de Neri. Increíble lo que se acaba de perder Castro. El goleador que erró en esta. Se quedó sin tiempo. Pereira va a ser lateral para Nexa. Ahí va el envío. Rechaza Achun. Portillo. Garay. Se fue el balón. Va a ser saque lateral para Alexa. Fatecha con el balón. Ahí va Fatecha. Intercepta Garay. Va Garay. Cruzó. Llega Cato. Se lo pierde primero y va a la contra Alexa. Va Neri, Taru. Ahí va López. Define. Neri. Cato. Y rechaza la defensa. Se salvó 1 de marzo. Lo tuvo Alexa. Nuevamente Castro estuvo cerca del empate. Va jugando aquí Fatecha. Tiene Alexa. Fatecha. Fernando López. Va Fernando López. Ahí va con Neri. Castro. Aguanta Neri. Cruza. Cato. Rechazo. Ahí Garay se le deja. Achun va Maldonado. Sigue Achun. Se le fue el balón. Va a ser lateral para Alexa. Jugando Fatecha. Ahí recibe Taru. Le queda atrás. Cato que recupera para primero. Lo tiene Portillo. Portillo para Garay. Se queda sin pista. Va a ser saque lateral. Saque lateral para Alexa. Fatecha. López. Fernando. Neri. Le pega la marca de Achun y le queda Pereira. Esa pelota. Está empujando con todo Alexa. Que quiere el empate. Samu que recupera. Gira Neri. La marca es de Achun Maldonado. Va a ser lateral para Alexa San José. Ahí va Fernando López. El cabezazo de Taruni en las manos.
de Pereira. Se va a quedar sin tiempo y se quedó sin tiempo Pereira. Va a ser saque lateral para el Lexa. Taruni, levanta Taruni, Pereira, rechaza Garay. El mejor momento de Lexa en el partido. Fatecha. Se quedó también sin tiempo, va a ser salida para el conjunto de 1 de marzo, lateral. Ahí está Espínola, atrás con Pereira. Pereira le pega. Taruni y el cabezazo y se pierde por línea de fondo. Va a ser córner para 1 de marzo. Autoriza el árbitro. Cato. Mano. Penal para 1 de marzo. Mano de Julio Taruni. Por lo cual es penal por 1 de marzo. Si bien no fue intencional la mano de Julio, la regla esboza que cualquier mano dentro del área es causante de tiro penal. Se va a encargar Portillo. Autoriza el árbitro. Portillo. Fatecha el rebote. Ahí está. Cato. Gol, 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 gol. Gol de 1 de marzo. Juan Cato Jara termina marcando el segundo para 1. Allí el penal de Portillo tapado por Fatecha. El rebote le volvió a quedar a Cristian. Volvió a parar Fatecha. Y después sí, Juan Jara definió. Y marcó el segundo. 2-0 gana 1 de marzo. Aquí va a ser saque lateral. Ahí va Taruni. Julio. Mano tirada. Reposición que va a corresponder a 1 de marzo, que tiene una ventaja considerable, pero en el fútbol de salón muy corto. La del 2-0. El balón arriba. Cubre bien Taruni. Y va a ser salida por el Lexa San José. Fatecha. Taru. Fatecha. Fatecha. Neri quiso jugar con Samu. Recupera 1 de marzo y va Portillo. No hubo falta, dice el árbitro. Y sale rápido el Lexa. Y va jugando Fernando López. Va con Taruni. Julio. Rebota la pelota en Portillo. Va a ser lateral para el Lexa. Ya jugó Taruni. Fatecha le pegó. Maldonado. Y después Espínola quiso aprovechar que no estaba en su arco Fatecha. El balón se fue afuera. Ahí va atacando Neri Castro. Retrocedió Achut Maldonado y mandó la pelota al córner. Va a ser tiro de esquina para el Lexa. El lateral, perdón, ahí va el envío. Pereira, Espínola. Va saliendo Soto. La marca de López. Tocó para Castro. Taruni. Gol, 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 gol. Gol de Lexa San José. Lo hizo Julio Taruni. Soberbio disparo para marcar el descuento. 1 de marzo 2. Lexa San José 1. Aquí va atacando primero con Catos. Lleva Cato. Ahí va teniendo Juan Jara. Marca Fernando López. Le queda Fatecha. Deja para Fernando. Nando. Taruni. Esquivó el guadañazo de Espino. Le va Taruni y le pegó. Se animó a probar al arco Taruni. A hacer reposición. Cuando hay pedido de tiempo, guardamos que se reanuden las acciones. 2-1 está ganando 1 de marzo Lexa San José.
Ya se reanudan las acciones. Va saliendo el conjunto de 1 de marzo. Va a ser lateral a favor del primero. Achun. Ahí va Pereira. Levanta el guardameta. Deja pasar Fernando López. Queda Fatecha. Fatecha con Ocampos. Ocampos con Fernando. Levanta López. Maldonado. Garay. Este es Garay. Garay que aguanta. Se le fue la pelota. Va a ser lateral para el Nexa San José. Deteniendo Fatecha. Fernando López. Va el taco. No se entendieron López y Ocampos. Va a ser choque lateral para 1 de marzo. Este es Rodney Fernández. Atrás va jugando con Pereira. Le pega Pereira. Fatecha. Fatecha termina mandando la pelota por un costado. Va a ser lateral para primero. Le envía el cabezazo. Fatecha. Sale rápido. Campos. Ya se replegó el conjunto de primero. Casi la pierde Ocampos. Va saliendo Fatecha. Samu Ferreira. Va Samu. Insiste Samu. Buena finta. Va el pase para Neri. Aguanta Castro. Gira Neri. Y va saliendo 1 de marzo. Lo tuvo Neri. Castro. En esa última acción se salvó. Conjunto de primero. Ser lateral para el Nexa. Saque de manos para el Nexa. Ocampos. Levanta Ocampos. Samu Ferreira. Fernando López. Neri Castro recibe. Aguanta hasta Samu. Y retrocedió Achun Maldonado para rechazar esa pelota. Después se desviaba en el propio Ferreira, por lo cual será lateral para 1 de marzo. Que va saliendo rápidamente. Levanta Pereira. A ver si llega Garay. Sí, lo hace. Presiona Fernando López. Sigue Garay. Insiste el 11. Presiona Fernando. Recupera. Falta. Va a ser tiro libre para el Exo. San José. Voy ganando. Ocampos. Nando. Profundiza para que busque Neri Castro. Salió a quedarse con el balón Pereira. Jugando con Rodney Fernández. Cuidado que se complica. Y termina rechazando Pereira. Va a ser saque lateral a favor del Nexa, que quiere el empate. Va el envío. Sale Pereira. Lateral que va a corresponder al Nexa San José, que empieza a empujar, que quiere el empate, está cerca, pero tiene que aprovechar sus ocasiones. Le pega a Fernando, ahí le queda a Samu, Ferreira, Neri, se le escurre la pelota y va a ser salida para el 1 de marzo. Va saliendo 1 de marzo, recibe Fatecha. Fernando López, lleva Fernando, sigue López, Nando. Quería Neri, se queda Pereira con el balón. Va a salir primero. Aquí va a ser lateral. Descalificado el miembro del cuerpo técnico del Nexa San José. Descalificado entonces. Ser salida. Ahí va jugando César Cañiza. Descalificado entonces el preparador físico del Nexa. Nando. Ahí va Neni. Rechaza Maldonado. Va a ser lateral. Ahí va Fatecha. Es gol del Nexa, pero el árbitro le cobró una falta.
Amonestado Campos, amonestado también el director técnico del Lexa. El profe Paniagua. Va a ser tiro libre para 1 de marzo. Caldeado el ambiente, se enoja la hinchada de Lexa. Ahí va el envío, ¡caray! El cabezazo afuera. Va saliendo Lexa. Fatecha. Juego largo. Cabezazo de Espínola. Rodney Fernández. Falta. Va a ser tiro libre para 1 de marzo. Será tiro libre para 1. Tiro libre. Tiro libre para 1. La tiene Espínola. Autorizó el árbitro. Espínola. Remate afuera. Repone el Lexa. Samu Ferreira. Samu, el pase no fue bueno. Recupera Achun. No hubo falta, dice el árbitro. Es lateral para el Lexa. Ahí va jugando Fatecha. Taruni. Recupera Cato. Va Jana. Juan Jana. Insiste Cato. Se quedó sin pista. Va a ser saque lateral para el Lexa. Fatecha con la pelota. Juega con Samu. Retrocede Samu. Ahí va el pase para Taruni. Casi la pierde. López, va Julio. Va Taruni. Hubo falta. Va a ser tiro libre para el Lexa. Va a ser tiro libre para el conjunto azul. Será tiro libre. Tiro libre a favor de Lexa. Taruni. Maldonado rechaza ese balón. Lateral para Lexa. Levanta Taruni. Neri Taruni. El remate afuera. Repone Pereira. Cuidado que se complica Portillo. Y va saliendo 1 de marzo. El balón largo para Portillo. Le queda Fatecha que juega rápido con Fernando López. La hace bien. Va Fernando. Tocó para Samu. Va Ferreira. Cambia al otro sector para Taruni. Va Taruni. La cruza. Rechaza la defensa. Y va saliendo ahora 1 de marzo. Rechaza Espínola por un costado. Va a ser saque de manos para el Lexa. Emocionante partido estamos teniendo. Si lo empata Lexa, se definen penales. Con este resultado, 1 de marzo, se mete a semis. Ahí va el servicio de Ferreira. Lo tiene Nando. Ahí va Neri. Samu. Erró el arco. No lo terminó parando Pereira. Lo tapó Pereira. Mandó la pelota al córner. Y aquí amonestado Espínola por rechazar el balón. Le mandó a la calle la pelota. Allí es en la ruta 3. Ahí va Fernando López, Nando, Maldonado y la barrida. Va a ser lateral para Lexa. Levanta la pelota. Recibe Neri. Aguanta Castro. Retrocede Portillo. Lateral que va a ser para Lexa. Autoriza el árbitro. Va teniendo por... Es el final. Final del partido. Lo ganó 1 de marzo y es semifinalista del campeonato interno de la Federación Impeña de Fútbol de Salón. Ahí hay cruce entre Fernando López y el profesor Mora.
Cuidado, cuidado, porque está solito. Y ahí van todos los de Lexa también a increpar al técnico de 1 de marzo. Metió un balonazo Fernando López hacia donde estaba el sector, la parcialidad de 1 de marzo. Bueno, lo ganó 1 de marzo. Fue un gran partido. El Lexa San José luchó hasta el final. Tuvo innumerables ocasiones para empatar, pero no pudo ser para ellos. Así que lo ganó 1 de marzo. Aguardamos ya para el siguiente choque. Si este fue candente, imagínense el siguiente entre Santa Librada y Guaraní. Se define el último clasificado a las semifinales. Partido de ida quedó suspendido. Se le otorgó los puntos a Santa Librada, por lo cual necesita un empate el Santa para avanzar. Bueno, aguardamos. Entonces, el siguiente encuentro. No se muevan.
Señoras y señores, ya estamos preparados para el último partido de esta jornada y el último encuentro de los cuartos de finales del campeonato interno de la Federación Limpeña de Fútbol de Salón. Vamos a conocer al último semifinalista. Guaraní y Santa Librada se miden. Obligado a ganar el aurinegro. Partido de ida lo iba ganando 3-1. Después quedó suspendido por falta de garantías. Y el tribunal disciplinario le dio los puntos a Santa Librada. Por lo cual un empate le sirve a Santa Librada. Por su parte, Guaraní obligado al triunfo para llevar a la definición desde el punto penal. Gran plantel que tiene Guaraní. Quinteto conformado por Ronnie Acosta, Tom Delgado. Aquí va teniendo chope y ya arrancó el partido. Después Figari y el otro es Cáceres. Santa Librada por su parte. Quinteto está compuesto por Mati Ruiz, Leguizamón, Martínez, Jaime Romero y Lucas Sánchez. Va teniendo Adrián Figari. Va teniendo aquí Tom Delgado. Rebota la pelota de Lucas Sánchez. Va a ser lateral a favor de Guaraní. Ya va jugando Tom Delgado. Ronnie Acosta. Ronnie recupera a Jaime Romero. Está Jaime. El pase para Sánchez. Lucas. Tapó Ronnie. Ronnie Acosta. Termina salvando al conjunto aurinegro. Va a hacer córner para Santa. Va el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Santa Librada. Lo hizo Leguizamón. Apareció para definir y abre el marcador Santa Librada, que quiere pasar a semis. Santa Librada 1, Santa Librada 1, Guaraní 0. Va a ser salida para el conjunto santo. Estrenando también Guaraní, entrenador Richard Morales, el estratega de Guaraní. Recordando que el profe Javier de la Fontana tuvo ese desafortunado episodio en donde agredió al árbitro, por lo cual se suspendió el partido, se le dio los puntos a Santa Librada y después anunció su cese en la dirección técnica aurinegra. Va a ser lateral. Este es Figari con Delgado. Aquí recupera Martínez, va Gabriel Martínez, falta. Va a ser tiro libre para Santa Librada. Amonestado Chope Cabrera. Va a ser tiro libre para el conjunto blanquiazul. Santa Librada, que quiere ser semifinalista. El empate le sirve a Santa Librada, y que agregado a eso está ganando por 1-0. Ingresa Arnaldo Pope Jiménez en Guaraní. El que se retiró fue Chope Cabrera. Justamente. Tiro libre, autoriza el árbitro. Va el remate. Ronnie. Saca Guaraní. Iba a la contra de Cáceres. Cáceres retrocede. Retrocede Leguizamón. Recibe. Bueno, acusa un golpe. Que se levante, dice el árbitro. Va a ser saque lateral para Guaraní. Amonestado ambos. Es córner para el conjunto legendario. Autoriza el árbitro. Vendrá el tiro de esquina. Tom Cáceres. A Cáceres. Rechaza la defensa de Santa Librada. Y Jaime Romero va a la contra. Jaime le pegó. Intentó cruzar para que llegue algún compañero del otro sector y empujarla. Sin embargo,
No llegó nadie. Se salvó Guaraní. Va saliendo con Adrián Alberto Figari. Deja para Ronaldo Acosta. Levanta Ronnie. Cabezazo defensivo. Jaime Romero. Jaime intentaba jugar con Sánchez. Le queda la pelota. Adrián Figari. Juega con Ronaldo Acosta. Ronnie levanta. Despeja de cabeza. Martínez. Va a ser un lateral a favor de Guaraní. Adrián Figari. La tiene de Figari. Adrián Sánchez que recuperaba Lucas. Lucas le pegó. Fuera. Afuera, señoras y señores. Lo tuvo Lucas Sánchez. Llegó nuevamente Santa Librada. Aquí va saliendo Acosta. Juega para Tom Delgado. Tom. El remate afuera. Lo tuvo Guaraní en la contra. Tuvo cerca el conjunto legendario. Va a ser córner, dice el árbitro. Tiro de esquina para Guaraní. El envío. Figari. Adrián. Ahí está Popa. Tapó Ruiz. Tapó Matías Ruiz. Termina salvando. Lo tuvo Guaraní. Y quiere el empate. Va al servicio. Ronaldo Acosta. Tom Delgado. Sánchez que comete falta. Se la tiro libre. A favor de Guaraní. 1-0 gana Santa Librada. Figari. Tom Delgado. Tom. Pase para Pope. Cáceres. Figari. Adrián Figari que se la lleva. Se fue el balón. Va a ser lateral. A favor de Santa Librada. Aquí va Martínez. Va al saque lateral. Tom Delgado. El pase aquí para César Cáceres. Teniendo Guaraní. Le lleva Leguizamón. El pase para Romero. Sánchez. Saca Figari. El balón afuera. Va a ser saque de portería para Santa Librada. El balón afuera. Será lateral a favor de Guaraní. Aquí está Tom Delgado. Pope. Delgado. Levanta Tom. Figari que no puede. Sale rápidamente. Santa Librada quiere llevarle Guillamón. Miren la marca de Cáceres. Devolución para él. Cáceres. Tom Delgado. Tom que la pierde ante Sánchez. Pero el balón se termina perdiendo por un costado. Va a ser saque lateral a favor de Guaraní. Ahí va rechazando Martínez. Será lateral a favor de Guaraní. Ronnie Delgado. Lateral que va a corresponder a Guaraní. Tom Delgado se queja que Sánchez le celebra en la cara el rechazo, pero es una práctica común en el fútbol de salón. Ahí va teniendo Tom. Falta. Va a ser tiro libre para Santa Librada. El árbitro visualizó un manotazo de Tom Delgado sobre la humanidad de Lucas Sánchez. Va a ser tiro libre a favor de Santa Librada. Va a ser tiro libre. Autoriza el árbitro. Martínez. El remate afuera. Va a ser reposición de portería para Guaraní. 1-0 gana Santa Librada. Va saliendo Jerry Delgado. Ronnie Acosta.
Mejor dicho, juega largo con Cáceres, que se equivoca en la entrega. Y viene Lucas Sánchez. Ahí va abriendo para Leguizamón. Leguizamón termina perdiendo la pelota y viene Tom. Ahí va Cáceres. Devolución para Tom. Y casi lo mete en propia. Martínez, que retrocedió con todo para sacar la pelota. Y va a ser córner para Guaraní. Va jugando Jerry. Rechaza. Aquí la defensa, recupera Cáceres para Guaraní, le pega Figari, hace rebotar el Leguizamón y va a ser córner otra vez para el aurinegro. Ahí va el envío, Figari que le pega, balón afuera, va a ser saque de portería para Santa Librada. Mati Ruiz. Aquí hubo mano. Va a ser tiro libre para Santa Librada. Tercera infracción que comete Guaraní. El encuentro. Tiro libre para Santa, que gana por la mínima, que se está clasificando a las semifinales. Pero queda todavía partido. Autoriza el árbitro. Leguizamón juega con Martínez. Eduardo al medio. Queda Ronnie. Jugando con Jerry Delgado. Sale Jerry. Deja para Tom. Va saliendo Guaraní. Va teniendo Adrián Figari. Jerry. Ronnie. Acosta. Jerry. Levanta Jerry. Cáceres el cabezazo. Vuelve a quedarle a Jerry. Eduardo Martínez que rechaza. Lucas Sánchez va a la contra. Va Lucas. Sale Ronnie Acosta. A rechazar la pelota. Y va a ser lateral a favor de Santa Librada. Ahí va el envío. Sánchez y el cabezazo. Le queda a Ronaldo Acosta, que va jugando con Jerry Delgado. Tocó para Tom Figari. Afuera. La definición de Adrián Alberto Figari. Lo tuvo el jugador número 13 de Guaraní. El balón se fue afuera. Ruiz. Presiona Figari. Levanta Ruiz. Cabezazo defensivo. Va saliendo Guaraní con Cáceres, que les pega. Rebota en Gabriel Martínez. El balón afuera. Lateral para Guaraní. A ver a quién va a amonestar el árbitro. Adolfo León. Amonestado en Guaraní. Adolfo León. Bueno, hay pedido de tiempo. Aguardamos que se reanuden las acciones. Se reanudan las acciones. Va moviendo Guaraní. Tom Delgado. Hubo falta. Va a ser tiro libre para el aurinegro. Amonestado Jaime Romero. Va a ser tiro libre para Guaraní. Autoriza
el árbitro. Va teniendo ahora Santa Librada. Gabriel Martínez. El balón afuera. Lateral que va a corresponder a Guaraní. Adrián Figari. Jerry Delgado. Ton levanta. Delgado recupera Leguizamón. Se queda sin pista. Para mí que se quedaba sin pista, pero de igual manera llegó a complementar Delgado. Tom la mandó al córner. Va el envío arriba. El cabezazo de Martínez. Tapó a Costa. Va saliendo Guaraní. Iría a la contra, pero rápidamente rechazó esa pelota Matías Ruiz. El balón que se fue será reposición de portería a favor del aurinegro. Va saliendo Tom Delgado. Martínez, que intentaba jugar rápido en Santa Librada, por lo cual será salida para Guaraní. Va teniendo Tom Cáceres. Ahí va sacando Eduardo Martínez. Va a ser lateral para Guaraní. Ahí va el envío. Mala tirada. Será lateral. Será lateral para Santa Librada, que está ganando por la mínima. Se está clasificando a semis. Levanta Mati Ruiz. El balón afuera. El servicio va teniendo ahora Santa Librada. Va Eduardo Martínez. Aguanta Eduardo. Sigue Eduardo. Le terminan sacando la pelota. Tom Delgado. Tom casi la pierde. La marca era de Eduardo Martínez. Y va saliendo ahora Guaraní. Adrián Figari. Sigue Figari. Se complica. Atención. Ronaldo Acosta. Termina quedándose con la pelota. Va saliendo con Tom Delgado. Tom. Aquí Leguizamón, que va jugando con Matías Ruiz. Matías a las manos de Ronnie. Va jugando con Tom Delgado. Ahí va teniendo Chope Cabrera, que quería hacer la pared con Cáceres, pero estuvo atento Gabriel Martínez para sacar la pelota por un costado. Lateral para el aurinegro. Chope Cabrera. La marca es de Leguizamón. Teniendo Chope. Pase para Tom Delgado. Figari. Recupera Eduardo Martínez. Está la definición, que termina siendo bloqueado por Ronaldo Acosta, que salva a Guaraní. Va Tom. Buscaba conectarse con Pope, pero estuvo atento para rechazar Martínez. Se salvó Santa Librada. Llegó con peligro Guaraní. Ingresa Adolfo León, porque está sentido. Ahí va Tom. Cruzó y terminó rechazando Leguizamón cuando llegaba Chope Cabrera. Guaraní está insistiendo, quiere el empate antes que se acabe esta primera parte. Autoriza el árbitro. Tom León. Adolfo. Le pega Adolfo. Atención con esta. Rechaza el jugador de Santa Librada. Le queda Adolfo León. Ahí va el envío. Va Sánchez. Intentó definir por encima. Ahí va atacando Santa Librada. Pase atrás. Ahí va el envío. León. Ahí va jugando Guaraní. Va teniendo Tom Figari. ¡Gol! De Guaraní. Adrián Figari apareció para definir. Empata el aurinegro.
que quiere pasar a semis. Y el primer paso era llegar a la paridad. 1-1 el resultado. Con este marcador no le alcanza todavía a Laurinegro. Tiene que ganar para forzar la definición por penales. Y quiere hacerlo con Figari. Ruiz. Ruiz lo tapó. Va Gabriel Martínez. Gabriel el pase y va. Atención que lo tiene Santa Librada. El taco atrás para Gabriel que le pega. La marca es de Tom Delgado. Va a ser lateral. Ahí va el envío. Cabezazo. Valora Fuina. Ahí va el envío. Cobrina. Pope. Pope. Se equivoca en el pase. Va a ser lateral. Ahí va el servicio. Levanta Ruiz. Ahí la tiene Sánchez. Cuando es el final del primer tiempo. Empatan 1-1. Santa Librada y Guaraní. Aguardamos el segundo tiempo. Que estamos seguros que estará lleno de emociones. Con este resultado parcial avanza Santa Librada. Pero veremos el segundo tiempo. No se muevan. Bien, señoras y señores, todo listo para el inicio del segundo tiempo. Mueve Santa Librada
Y está en marcha la segunda parte. Empatan 1-1. Santa Librada y Guaraní. Es el partido de vuelta. Aquí sale el último semifinalista del campeonato. Aquí va saliendo Guaraní. Pope va para Chope Cabrera. Se le fue la pelota. Se va a hacer saque lateral para Santa Librada. Gabriel Martínez. Matías Ruiz. Mati. Al envío largo. No hubo receptor. Va a ser lateral para el aurinegro. Ahí va el servicio. Ahí va jugando Jiménez. Atrás con Figari. Tom Delgado. Rebota en Sánchez. Insiste Tom. Va a ser saque lateral para Santa Librada. Ahí va el servicio. Ruiz. Leguizamón. Ahí va el envío. Insiste Martínez. Sánchez. Gabriel Martínez. Armoa que recibe. Se equivoca en la entrega. Sin embargo, le vuelve a quedar la pelota a Santa Librada. No se fue ese balón. Va Sánchez. Lucas. Falta. Falta, señoras y señores. Va a ser tiro libre para Sánchez. Y a ver si es que no es la segunda. Para mí que no. Cerrato había cometido falta Tom Delgado. Un manotazo a Sánchez precisamente. Aquí. Ahí va a ser. Ahí va el remate de Martínez. Y está reclamando la banca de Santa Librada. Ahí va reclamando justamente la gente de Santa Librada, que ya tenía amarilla el jugador de Guaraní. Bueno, se reanudan las acciones, va el envío. Sale León y el manotazo. Afuera, va a ser lateral para Santa Librada. Leguizamón. El servicio. Atrás con Ruiz. Matías. Ruiz que levanta. El balón afuera. Será saque de meta. Ser salida para Guaraní. León que levanta. Arriba el envío. Ruiz. Casi se le escapa la pelota. Y va saliendo ahora el conjunto de Santa. Aquí va teniendo Leguizamón. Atrás con Ruiz. Levanta Ruiz. Las manos de León. Este es Zamudio. Alejandro Zamudio. Deja para Cáceres. Figari. Aquí va Figari. Zamudio cambió. Y no llegó Cáceres. Se equivoca en esta el muchacho Alejandro Zamudio. Va a ser lateral para Santa Librada. Levanta la pelota Ruiz. Buscaba allí Armoa. El balón que se fue. Repone León. Alejandro Zamudio. Tom Delgado. Ya jugó con León. Adolfo León Fernández. El cabezazo fuera. Va a ser saque de meta para Santa Librada. Aquí reclamaba la gente de Santa que el arquero salió del área. El remate de Ruiz. Insiste Guaraní. Va a ser lateral. Que va a corresponder al aurinegro. Ahí está Figari. Juega con León. León apunta. Le pega. Fuera ese remate. Va a ser posición
para Santa Librada. Aquí sale Ruiz. Martínez. Marca Cáceres. Figari. No puede controlar. Martínez quiso jugar con Sánchez. Lo tiene Tom. Tom Delgado. Adrián Figari. Lo tiene Figari. Adrián. La marca es de Armoa. Y va a ser córner. Tiro de esquina por el aurinegro. Va al servicio. Cabezazo. León que se queda con la pelota. Adolfo. La pelota fuera. Va a ser saque de portería. Para Santa Librada. Ruiz. El balón afuera. Repone Guaraní. Figari. Adrián Figari. Ahí tenía Cáceres. Rechazó Leguizamón. Será lateral para Guaraní. Se quedó sin tiempo. Va a ser reposición para Santa Librada. Ahí va el servicio. Ruiz. Levanta Ruiz. Buscaba a Jaime Romero que no alcanzó. Va a ser lateral para Guaraní. Zamudio. Alejandro. Atrás con León. Cáceres. Cabezazo travesaño. Figari que no pudo rematar. No pudo controlar Figari. Aquí va recuperando Guaraní. Delgado que jugó con Zamudio. Alejandro. Va Alejandro Zamudio. Alejandro hace la personal. Casi la pierde. Y va a ser lateral para el aurinegro. Lateral. León. Ahí va el envío. Rechaza Gabriel Martínez. A ser lateral para Guaraní. Jugó Figari con León. Adolfo León. Pope. Jiménez. Arnaldo. Jiménez. El remate que se desvía en la marca. Le queda Ruiz que va jugando. Sale Gabriel Martínez. Juega por el otro sector. Era Leguizamón. Este sí es Martínez. Jugó para Jaime Romero que le pega. El balón afuera. Va a ser saque de arco para Guaraní, que empieza a apurar. Va saliendo Figari. Adrián. Corta Armoa. La tiene Santa Librada. Aquí le va a quedar a Gabriel Martínez. Se la lleva Martínez. Recupera Adrián Figari para Guaraní. Y lleva Figari. Ahí está Figari. Aguanta Figari. Falta. Va a ser tiro libre para Guaraní. Tendrá una ocasión. Conjunto aurinegro con el balón detenido. Tiro libre para Guaraní. Delgado. Este es Tom Delgado. El pase para Cáceres que le pega. Saca Leguizamón. Le vuelve a quedar a Leguizamón. Juega con Armoa. Se fue la pelota. Va a ser saque lateral para Guaraní. Cáceres. Tom Figari. Saliendo León. Balón arriba. Afuera el balón. Va a ser saque de arco. Ruiz. Va teniendo Leguizamón. Mati. Ahí va Eduardo Martínez. Va a ser córner para Santa Librada. Quedó sentido Adolfo León. Será tiro de esquina para Santa Librada. Ahí va el servicio. Arriba el balón. Rechaza Cáceres. Va a ser lateral para Santa. Leguizamón aguanta bien. Quería llevar Eduardo Martínez. Y gana el córner para Santa Librada, que avanza metro por metro. Como si fuera fútbol americano. Avanza de a poquito. Ahí va el envío. Eduardo que no puede.
Este es Gabriel Martínez que termina evitando la contra de Guaraní. Va a ser saque lateral para Guaraní. Cuando hay pedido de tiempo, aguardamos que se reanuden las acciones. Aquí va jugando ya Guaraní, se reanudan las acciones, va Adrián Figari, busca ángulo de tiro, abre para Tom Delgado, va Tom, le pegó Matías Ruiz que la manda al saque lateral, ahí juega Delgado, Figari, Tom intentó profundizar con Adrián, iba a la contra, Eduardo Martínez, gol, ¡gol! De Santa Librada, Eduardo Martínez llega para capitalizar una contra letal. 2-1, gana Santa Librada, que quiere ser semifinalista. Aquí va Cáceres, Matías Ruiz lo manda al córner, se retira de esquina, a favor, epa, y allí se va con todo Jerry, a encararse con alguien del público, cuidado, bien, no, se descontroló, nuevamente se descontrola un partido de fútbol de salón. Bueno, se descontrola el partido. Amonestado. Jugador de Guaraní. Para mí que Delgado también tendría que ser amonestado y ya sería la segunda. Bueno, ahora sí, amonestado Delgado y ahora sí, se va a ir descalificado Tom Delgado. Segunda tarjeta amarilla. Bueno. No, le sacó la amarilla otra vez. Ahí va el envío, el cabezazo, Figari. ¡Mano! ¡Mano, señoras y señores! Va a ser tiro libre para Guaraní. Bien, tiro libre. Para el aurinegro, que quiere el empate, que está quedando afuera del campeonato. Tom, Figari para Tom, atrás para Figari, le pegó, presiona Jaime, iba Romero, Jaime, cruza, falta
Falta, señoras y señores, y va todo Santa Librada a reclamar. Y te diría que Tom Delgado ya está jugando, si no es gratis, a un 95% de descuento, porque ha tenido muchísimas chances, muchísimas ocasiones de perfectas de pudo haber sido amonestado. Y sí, amonestado. Y ahora sí que sí. Se tiene que ir descalificado. Y se va descalificado. Tom Delgado descalificado. Y le increpa al árbitro. Ahí viene el León a retirarlo. Se está quedando afuera Guaraní. Y por si fuera poco, se queda sin uno de sus referentes. Ingresa su hermano. Ingresa Jerry Delgado a sustituirlo. Va a ser tiro libre para Santa Librada, que quiere ser semifinalista. Quiere ampliar la ventaja. Gabriel, que le pega. León. Y va saliendo Guaraní. La tiene Adrián Figari. Figari. Aguanta Adrián. Recupera Jaime. Jaime. Ahí le queda Sánchez, que les pega. Salvo Jerry Delgado. Y va saliendo ahora Guaraní. Recupera Santa el disparo de Martínez. Se va afuera. Va a ser reposición de portería. Levanta León. León. Golpe de cabeza defensivo de Eduardo Martínez. Este es Gabriel Martínez el que saca. Le queda a Jerry Delgado. Recibe Cáceres. Cáceres. Retrocede Gabriel Martínez. Va jugando con Jaime Romero, que giró bien. Metió el